Amados del Señor, bendiciones. Dios los bendiga grandemente, poderosamente en esta mañana. Estamos una vez más, 19 de enero, nos toca Mateo capítulo 15 y siempre animándolos a que sigamos escudriñando y estudiando la palabra, porque va a servir para que nosotros podamos obtener las promesas del Señor y podamos ser de bendición a los que nos rodean, a la gente que amamos. Hay varias enseñanzas en este pasaje o en este capítulo y dice el capítulo 15 que los escribas y los fariseos se acercaron a Jesús. Vinieron a Jerusalén y se acercaron a Jesús. ¿Quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran los fariseos? Los escribas eran gente intelectual que se encargaban de transcribir los documentos importantes de aquella época. Los fariseos eran gente que tenían todo el respaldo del pueblo, tenían y representaban al pueblo. Ellos eran gente que se encargaba de las cosas religiosas y de las cosas doctrinales de la ley. Entonces eran conocedores de la ley, ¿me entienden? Eran gente muy erudita, por así decirlo, muy sabia, muy culta, muy instruida. Y se acercan a Jesús y le dicen, ¿no? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Era una tradición de aquel tiempo, era una ley de aquel tiempo. Y Jesús les responde con otra acusación. Les dice, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios por cumplir la tradición? ¿No? Ellos, los escribas y fariseos, decían que si todos sus recursos, toda su economía la llevaban al templo y se la presentaban como ofrenda a Dios, ya no tenían que honrar a su padre y a su madre. Pero el mandamiento decía, honra a tu padre y a tu madre, porque si no lo haces, dice, vas a morir irremisiblemente, dice. El verso 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente, dice su palabra. No, entonces ellos estaban haciendo todo lo contrario. Es como hoy en día, nosotros no podemos decir si mi economía, lo que tengo, lo que he destinado como ofrenda al Señor, se lo llevo al Señor, y ya no tengo la obligación de honrar a mi padre y a mi madre, porque pues, todos los recursos que tengo los estoy destinado como ofrenda al Señor. Ya no tengo con qué honrar a mi padre y madre, porque recuerden, se honra con el respeto, se honra con la obediencia, pero ya cuando tú no estás con tus padres, ya tú eres profesional, ya tienes tu familia, estás casado, estás en otro lugar, pero el mandamiento sigue en pie. Tienes que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo vas a hacerlo si ya tienes tu propia familia? Tienes que honrarlo con regalos, económicamente. Tal vez ellos no tengan todo lo económico para sustentarse, pero si tú eres su hijo, entonces tienes que honrarlo y así cumplir el mandamiento del Señor. Es el mandamiento de Dios. Mas estos escribas y estos fariseos estaban haciendo todo lo contrario, estaban quebrantando el mandamiento de Dios por cumplir una tradición. Y más en el verso 10 también dice, llamando a la multitud les dijo, oíd y entended, ¿no? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas todo lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, les dice Jesús. Y recuerden, muchas veces decían en este tiempo que si comen algo que estaba prohibido, iban a quebrantar también la tradición de los ancianos. Pero Jesús les enseña que no contamina eso
al ser humano, al hombre, sino lo que sale de la boca, porque de lo que sale de la boca es lo que hay en el corazón del hombre, les enseña. Y realmente es así, ¿no? No lo que comemos nos va a contaminar, no lo que ingerimos nos va a contaminar a nosotros, sino realmente lo que contamina al ser humano es lo que sale de este corazón y sale por tu boca. Porque en el corazón, recuerdas, dice, están, eh, eh, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los falsos testimonios, las blasfemias, dice su palabra, ¿no? Estas cosas son realmente las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavarse no va a contaminar al hombre, les dice. Entonces, recuerden lo que sale del corazón, porque muchas veces si tú no edificas tu espíritu, no edificas tu cuerpo, recuerden, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es por eso que debemos alimentarnos del pan de vida, dice, de las enseñanzas del Maestro, de las enseñanzas del Mesías, de las enseñanzas de Yeshua HaMashiach, de las enseñanzas del Maestro, de las enseñanzas de Jesús. ¿Para qué? Para que podamos tener en nuestro corazón palabras que traigan bendición, palabras que traigan vida, palabras que traigan salud y no palabras que puedan destruir a las personas. Eres un ocioso, eres un vago, eres tal por cual. No, sino que salgan palabras que puedan edificar la vida de la gente, palabras que puedan traer sanidad a las personas, bendición a las personas. Tenemos que tener en nuestro corazón un buen tesoro para que de este buen tesoro pueda salir bendición. Así es. También tenemos el milagro de la mujer cananea. No pertenecía al pueblo del Señor, no pertenecía al pueblo de Dios, pero sin embargo tenía fe. No sabemos si esta mujer realmente era una creyente, pero con la historia podemos ver que conocía a Jesús, conocía que en él podía encontrar la sanidad y la liberación de su hija, porque ella no pedía algo para ella, sino ella estaba clamando por algo que era para su hija. Decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se acercó a ella y le dijo, no está bien, ¿no? No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Con eso le estaba diciendo que ella no pertenecía al pueblo de Dios, que Jesús había venido por el pueblo, por los israelitas. Pero vio tanta fe en esta mujer que se maravilló y quiso darles una lección a su pueblo, quiso darles una enseñanza a su pueblo, de que si ellos no tenían la fe de esta mujer, entonces, porque en ese tiempo se decía que solo Jesús, que solo el Mesías venía para los israelitas, para Israel, y para los demás, para los gentiles, para los que estaban a los alrededores de Israel, no era la promesa del Señor. Entonces, si tú tienes fe, si tú crees, si tú le recibes, si tú estás caminando en las enseñanzas, en todas las cosas del Señor, en los cumpliendo los mandamientos del Señor, y tienes fe, entonces déjame decirte que si tú clamas al Señor, si tú buscas del Señor y persistes, perseveras como esta mujer, entonces realmente va a venir respuesta de parte del Señor, respuesta de parte de Dios. Tenemos que tener esa perseverancia, ese ímpetu de aquella mujer que no se cansó, siguió clamando, siguió pidiendo. ¿Me entiendes? Siguió pidiendo hasta que se cumplió lo que ella pedía. Cumplió el propósito por el cual fue
a buscar al Hijo de David, a Jesús. Fue libertada, dice, desde aquella hora su hija y obtuvo el milagro. Y así es, amados hermanos, nosotros también tenemos que, si no hemos visto respuesta en Dios, en las oraciones que le hacemos, en las peticiones que siempre le hacemos a Dios, tenemos que seguir perseverando hasta que veamos cumplida cada oración que desde hace mucho tiempo estamos clamándole a Él. Dios te bendiga y sigue perseverando en el camino del Señor. Sigue buscando, sigue tocando, sigue llamando, porque de cierto Dios va a responder cada clamor, cada petición, cada oración que tengas. Dios te bendiga mucho.